y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por sus misericordias. Amén. Gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Digamos gloria a Jesús. Él es bueno. Vamos a tomar la Biblia en nuestras manos y vamos a leer segundo libro de Reyes. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes el capítulo 6. Del verso 8, amén, hasta el verso 17 en el nombre de Jesús. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 6, del verso 8 hasta el verso 17. Amén, dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Demos gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a analizar un tema y el tema es aún en medio de amenazas. Dilo conmigo, aún en medio de amenazas. Amén. Y usted se preguntará, ¿y aún en medio de amenazas qué, hermana Yubis? Pues aún en medio de amenazas, el Señor hace lo que Él tiene planeado. El Señor muestra lo que Él quiere mostrar. Nadie podrá estorbar lo que el Señor ya tiene preparado. Quiero que analicemos esta historia y vamos a mirar a la luz de la palabra en unos minutos. ¿Cómo hay una guerra entre Siria e Israel? Y entonces, cuando hay un hombre de Dios, el Señor muestra, el Señor revela. Siempre el Señor ha contado a sus amigos lo que conviene, lo que Él desea que sus amigos, sus hijos sepan. Pero aquí vamos a ver cómo entonces
este rey de Siria se turba y cuando llama a sus ejércitos, veíamos en la lectura que él dice, a ver, ¿quién de ustedes está contra mí? ¿Quién les está llevando información? En otras palabras, aquí hay alguien que está infiltrado, pero alguien que conocía del profeta Eliseo. Entonces dice, no, aquí no hay ningún infiltrado. Lo que sucede es que en Israel hay alguien que sabe todo lo que nosotros hablamos aquí, porque hay un Dios que se lo muestra, hay un Dios que se lo revela y es el Dios de los israelitas. ¿Cómo no darle la gloria a Dios? Amén. ¿Cómo no alabar ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús? Entonces nos vamos a dar cuenta, a recordar, la Biblia menciona que aquí lo que hace este rey es amenazarlo. Y entonces manda a decir y a organizarse para decir, vamos a prenderlo. En otras palabras, vamos a matarlo. Vamos a ir por él, vamos a destruirlo. Yo quisiera que nosotros analicemos el medio en que nos rodea. Hay amenazas aún en el diario vivir. Hay amenazas de muchas índoles. Quizás lo que me amenaza a mí no sean las mismas tuyas, pero déjeme decirle que sí es el mismo que está encargándose de las amenazas. A veces nosotros decimos, es que es la hija, o es que es el esposo, o es que es la esposa, o es que es el jefe. No. Es que hay un enemigo de nuestras almas llamado Satanás. Bueno, Satanás no está en todo lugar. Así que, aunque sea un ser, él tiene muchos demonios que son los encargados. Así que por jerarquía, ellos son los encargados de atormentar y de amenazar. Pero vamos a mirar cómo aquellas amenazas y cómo aquellos planes se desvanecen ante la presencia del Todopoderoso que es nuestro Dios. La Biblia menciona que cuando ellos se arman y se vienen en contra del profeta Elías, acabábamos de leer que entonces sale el siervo. Y quiero yo que usted se imagine cómo saliendo el siervo a mirar Giezi y de pronto se queda mirando y mira que viene mucha gente armada contra ellos. Y entonces cuando viene y le dice a su señor, Señor mío, ¿qué haremos? Y así nos preguntamos nosotros a veces con las enfermedades, a veces con los problemas, con la situación económica. ¿Qué haremos? Nos vemos amenazados. ¿Qué haremos? Pero con todo y ello, solo hay algunas personas que pueden ver lo que Dios quiere que veamos. Por eso, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero que Dios abra mis ojos y abra también tus ojos, mi entendimiento y tu entendimiento, para que podamos comprender que hay algo especial con nosotros. La Biblia dice que Eliseo le dice, te ruego Jehová que abra los ojos del criado para que vea. Giezi estaba viendo humanamente, así que humanamente él no estaba diciendo mentiras, él estaba viendo lo que era normal. Así que entonces él estaba teniendo miedo porque en la humanidad sentía terror de todo el gran ejército que se venía. Y no era que Eliseo no lo viera. Era que Eliseo estaba viendo espiritualmente lo que Dios quería que él mirara. Permítame. Cuando el Señor tiene propósitos con nosotros, el enemigo trabaja porque eso es lo que él tiene que hacer. Trabajar a ver cómo daña e impide que usted y yo avancemos.
que usted y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que podamos andar seguros, que podamos servirle a nuestro Dios como Dios quiere que lo hagamos. Pero hay algo primordial y es la oración. Por eso tenemos que tener en cuenta que debemos estar cerca de nuestro Dios y poder hablarle. Hermanos, ¿cómo no vamos a tener miedo si somos humanos? ¿Cómo no vamos a tener angustia si somos de carne? Pero cuando usted y yo clamamos, entonces el Señor comienza a revelarnos y a mostrarnos quién está con nosotros. Y el Señor está con nosotros, cual poderoso gigante. Nuestro Dios es el que pelea. Y allí lo que pasó fue una manifestación gloriosa, porque entonces permitió que se diera cuenta que había en el monte muchos caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Yo creo que usted ahora ha podido experimentar que no es por su fuerza, sino que Dios le ha dado bendición. Usted y yo hemos podido experimentar que ha sido nuestro Dios que nos ha bendecido, y entonces nos aterramos, pero es que nuestro Dios así trabaja. Pero déjeme decirle que el enemigo está amenazándonos. Quiero que miremos en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar este ejemplo, pero vamos a ir al Nuevo y nos vamos a dar cuenta cómo el enemigo, con la astucia, la misma astucia, hace lo mismo. Hechos el capítulo 4, la Biblia menciona que entonces, bueno, desde el capítulo 3, la Biblia dice que Pedro y Juan subían al templo a orar. Capítulo 3, verso 1, subían a orar. Y cuando ellos iban a la oración, había un cojo de nacimiento. Y entonces él les pide dinero y ellos le dicen: no tenemos dinero, pero hay algo que hemos recibido. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó, y era un cojo de nacimiento. Y entonces la palabra de Dios dice que para muchos esto fue notorio de gozo, pero para otros no. Así que entonces, en el capítulo 4, que era donde quiero que nos enfoquemos, el verso, vamos a leer desde el verso 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, hablando del cojo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, está en vuestra presencia sano. Ellos oraban, pero ellos tenían muy bien claro que no era por ellos que hacían los milagros, que era Dios a través de la unción, el poder del Espíritu Santo, que se sanaban los enfermos. Entonces la gloria toda era para este nombre, que es sobre todo nombre, en el cual usted ha sido bautizado. Y si hay algún amigo que todavía no ha sido bautizado, yo le invito a que se haga bautizar, porque en este nombre es en el único nombre dado a los hijos, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Amén. La Biblia menciona que allí están, pero ¿qué es lo que pretenden con ellos? Vamos a mirarlo. Verso 12.
Y en ningún otro hay salvación, les dice, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada o nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El enemigo ha querido todo el tiempo amenazarnos. Es experto en amenazarnos, en hacernos sentir incómodos, en hacernos sentir mal. Pero déjeme decirle que por mal que nos sintamos, que por angustia que tengamos, no podemos callar lo que Dios nos ha entregado. No podemos callar lo que tenemos, porque no nos lo ha dado hombre. Ha venido del cielo, ha sido Dios mismo revelándonos que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Amén. Es grande el saber que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo glorioso lo que Dios nos ha entregado. Déjeme decirle que cualquiera puede hablar de las Escrituras, cualquiera puede levantarse y hablar de prosperidad y hablar de cantidad de cosas y utilizar la Biblia. Y quizás eso no le fastidia al enemigo. Pero cuando alguien se levanta obedeciendo la palabra y hablando en el nombre de Jesús, ahí sí le duele. Ahí sí él mira cómo ataca. Entonces comienza a organizarse con los demonios. Amenacémosle. Tratemos de impedir, porque no hay que permitir que se avance. Pero en el nombre de Jesús hay poder. En medio de todas las acechanzas de Satanás, en medio de todo lo que se venga, hermanos, si vamos a seguir hablando de este nombre glorioso, no podemos callar, porque hay algo que brota y no es de nosotros. Es un río de agua viva que el Señor ha entrado en nosotros. Amén. A Él sea la gloria. Entonces las amenazaron. No pudieron hacerles más sino que amenazarles. La Biblia dice, verso 23, que les pusieron en libertad. Vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ahora pareciese que esta pandemia estuviera amenazando. Pero déjeme decirle que por muchas amenazas la palabra no está encarcelada. Jamás podrá encarcelar Satanás la palabra que es viva. Jamás Satanás podrá callar a los que el Señor ha enviado a que hablen con denuedo su palabra. Escúcheme esto en el nombre de Jesús. Los planes que el Señor tiene con tu vida y con mi vida, los perfecciona nuestro Dios. Y usted me va a decir, sí, yo lo creo, pero ¿cómo? Hermanos, pongámonos en la brecha. Tenemos que ponernos en la brecha. Aquí la Biblia menciona que ellos oraron. Dice, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay.
Hermanos, tenemos que comprender que nos urge orar. No es, hermanos, quizás algo de que era de los apóstoles, o quizás era de nuestros ancianos, nuestros padres, pastores antiguos, nuestros veteranos. No es que ellos eran los que hablaban mucho de oración y entonces estas generaciones modernas, nuevas, y que nosotros ahora queremos de otras maneras. No, podemos utilizar las herramientas modernas. De hecho, estamos predicando a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram. Estamos hablando acerca de la iglesia. La iglesia ha utilizado ahora todas las herramientas tecnológicas, las redes. Pero hay algo que no podemos dejar, y es de levantar nuestra voz al Creador y de orar, hermanos, porque la oración es vital para nosotros. Amén. Así que, hermanos, yo no sé, permítanme decirle algo que he notado, y es que el enemigo ha querido siempre que usted y yo no oremos. Ahora que no se viene a los templos, ¿cuánto oramos para iniciar los cultos? Yo no sé si estamos tomando los teléfonos y arrancamos porque ya el culto, y a ver como si fuera un noticiero. Pero yo quiero invitar a un pueblo redimido por esa sangre y por un nombre glorioso que ha sido revelado, a que nos levantemos a orar antes de los cultos. No importa que no nos mire el pastor, no importa que no nos miren los diáconos, que no esté la gente a nuestro alrededor, pero hay un Dios glorioso que nos está mirando y que quiere llenarnos de unción, porque hay un mundo que nos está amenazando. Hay un Satanás que está haciendo artimañas para amenazar al pueblo de Dios. Ahora se dice que en los postreros tiempos se va a abrir las iglesias, pero se prohíbe que entren ancianos, que entren niños, que no se impongan las manos sobre los enfermos. Mi esposo decía, eso es una burla. Hermanos, por favor, podrán impedirnos que nos reunamos, pero nadie podrá impedirnos que usted y yo nos llenemos del poder de Dios. Nadie podrá impedirnos que usted y yo podamos reconocer al Señor en medio de todas las amenazas. Que si le fallamos, claro que le fallamos. Que si cometemos errores, claro que cometemos errores. Me parece ver como cuando Satanás estaba allí acusando a aquel hombre llamado Josué, Zacarías capítulo 3, y cómo estaba allí delante de Jehová y acusándole. Eso es lo que siempre ha querido Satanás: amedrentar, acusar, amenazar. Pero ahí estaba el Señor para decirle a Satanás: un momentico, porque aquel que estaba allí en medio, que era Josué, el sumo sacerdote, que cualquiera diría, pero es que es el sumo sacerdote y tiene vestiduras viles, es que es el sumo sacerdote y dejó manchar sus vestiduras. Hermano, escúcheme, se lo digo en el nombre de Jesús, y amigo que me está escuchando, si usted se siente vil porque ha pecado, aquí hay un Dios todopoderoso que está para limpiarnos, para santificarnos y para darnos de su poder. Amén. La Biblia menciona que el Señor le dice a Satanás: este es un tizón arrebatado del incendio. Usted ha hecho y ha deshecho. En otras palabras, ha dañado tantas vidas. En otras palabras, usted ha dañado tantos hogares, ha destruido tantas parejas, ha destruido tantas familias, ha hecho que los hombres no sepan ahora si son hombres, ha hecho ahora que las mujeres no sepan si son mujeres. Pero entonces ha venido el Señor para organizar, ha venido el Señor para restaurar, ha venido el Señor para limpiar, ha venido el Señor para santificar. Amén. Y entonces
allí está Josué, ese sumo sacerdote. Y el Señor le dice, quítenle esas vestiduras viles. Y no solamente dice, quítenle esas vestiduras viles, sino también dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Siempre el Señor ha querido limpiarnos. Siempre el Señor ha querido darnos de su presencia en medio de nuestros errores. Pero ahí está diciéndole, mira, Josué, si anduvieres por mis caminos, si tuvieras cuidado de mis ordenanzas. Hermanos, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de leer la Biblia, porque el enemigo está allí para hacernos cometer errores. El enemigo está allí a cada instante para hacernos pecar. Pero cuando usted y yo venimos ante la presencia de Dios a decirle, Señor, perdóname, Señor, guárdame, Señor, restáurame, Señor, límpiame. Hermanos, el Señor está ahí para levantarnos del lodo cenagoso y decirle a Satanás, retírate, porque Él es mi hijo. Entonces, el Señor está ahí, está aquí con nosotros. Amén. Amenazando a Satanás cuantas veces lo haga, pero los hombres de Dios se levantan en oración, levantaban sus manos pidiéndole al Señor valor, porque ya sentían que sus fuerzas se agotaban. Yo no sé si hay alguien, alguna hermana que siente que ya no tiene fuerzas porque la enfermedad la está dejando sin fuerzas. Yo no sé si hay un padre o una madre que dice, ya no me aguanto estos hijos, son tan rebeldes, son tan groseros, no me aman, no valoran al Señor, solamente me maltratan. Y usted como que dice, ya no puedo más, ¿qué hago? Pues déjeme decirle que en medio de todas las amenazas de Satanás hay un Dios todopoderoso que está con nosotros, y que usted y yo podemos levantar nuestra voz y vamos a mirar lo que sucede. La Biblia dice, verso 24, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Eran oraciones específicas. Hermanos, levantémonos a orar específicamente por aquello que nos está amenazando. Levantémonos, eso no quiere decir de qué manera lo estamos haciendo. No quiere decir que si es de pie o si es de rodillas, o si a usted le duelen las rodillas y tiene que sentarse. Cuando les hablo de levantarnos es con un espíritu fervoroso, es que de verdad podamos sentir el deseo de orar creyendo, con una convicción, con una seguridad de que Dios está con nosotros, no por orar, sino creyendo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Mire cómo ellos le oraban. Verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿No tenemos ese nombre? Lo tenemos. Hermanos, eso es lo que más le enoja al enemigo, que usted y yo creamos en el nombre de Jesús, que usted y yo invoquemos el nombre de Jesús. No lo resiste. ¿Sabe qué sucede? Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron
llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, cuando nos levantamos en un espíritu fervoroso a orar, el Señor no se hace esperar. El Espíritu Santo se derrama, hermanos, y la Biblia menciona en el capítulo 5, el verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en medio del pueblo. Estaban todos unánimes. Así que no es solamente orar, así que no es solamente clamar, tenemos que estar unánimes. Hermanos, por favor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a estar unánimes, que el Señor nos ayude a estar unánimes. La Biblia menciona en el verso 14 que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos, no crea usted que la iglesia se ha detenido, que porque ahora las puertas de los templos están cerradas. No. Hermanos, hay gente que se está arrepintiendo, hay gente que se está convirtiendo al Señor, hay gente que está recibiendo el Espíritu Santo en sus casas, y lo que el Señor está haciendo es levantando iglesias en su familia, en cada hogar. Pero realmente es necesario que así sea. Por eso es necesario que respetemos. Es necesario, hermanos, que hagamos las cosas con reverencia. Yo no sé si hay algunos que lo toman como por un juego, como por una chanza de que lo hagamos con reverencia. Pero yo se los digo con todo el temor y con mucha humildad. Hermanos, con Dios no podemos jugar. Esto no es un juego. Esto no es como quizás muchos creen que estamos en una reunión de un club social. Esto no es un club social, hermanos. Este es el evangelio del poder de Dios para salvación. Así que no es si usted quiere o no quiere orar. Si no quiere, hermanos, cuántas amenazas. Y déjeme decirle que el enemigo se ha destruido. Así que entonces no es que, no, yo aquí me acobijo y tengo el teléfono y yo aquí acostada. Hermanos, por favor, ¿qué significa culto? Si culto significa máxima adoración a Dios, ¿qué clase de adoración le estás dando? Hermanos, recoche y juegue con cualquier cosa, pero no juguemos con las cosas de Dios, porque lo que es sagrado, sagrado es. Lo que es santo, santo es. Aleluya. ¿Qué van a recibir nuestros hijos si nosotros no le ponemos seriedad a las cosas de Dios? ¿Cómo van a venerar a nuestro Dios nuestros hijos si ellos no ven la importancia que usted y yo le damos al culto? Déjeme decirle que si usted dice un amén, hermano, no lo haga para que lo miren. Es que el hermano dijo que para que miren, o para que esto que yo digo amén, o que eso. No se trata de ello. Se trata que usted sienta la palabra y diga amén, porque realmente lo vive, porque realmente lo recibe, porque realmente está llenándose del poder de la palabra. Amén. Aquí está el Señor, aleluya, hermanos, ahí está el Señor. ¿Cuántas amenazas recibieron? Y de todas ellas los libró el Señor. De todas ellas el Señor Jesús hizo maravillas. Capítulo 5, el verso 26, la Biblia menciona que Pedro y Juan eran perseguidos, pero en el verso 26 dice: entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé cómo usted le puede obedecer a un jefe terrenal. No sé cómo nosotros a los profesores, a los catedráticos les tenemos tanta reverencia. No sé por qué quizás al pastor o al misionero o al miembro del consistorio es con una reverencia. Y al Dios que no lo vemos, pero que es más real que nosotros mismos, no le tenemos reverencia. Hermanos, ¿qué es esta ironía? Que nosotros le hagamos como tanta vehemencia a los hombres y al Dios que nos ha dado la vida, al Dios que nos ha dado esta salvación tan grande, al Dios que te ha sanado de tantas enfermedades, al Dios que te ha dado alimento, al Dios que te tiene con techo, al Dios que te tiene allí haciendo tantas cosas. ¿Cómo no hacer nosotros un culto que es máxima adoración a Dios para Él? ¿Cómo no decirle a Satanás, aunque me amenaces de lo que me amenace, yo voy a adorar a mi Dios? Aunque nadie mire, yo voy a orar porque es para Él. Es que la oración, hermanos, no es para que me vean. La oración es el medio en el cual yo puedo comunicarme, puedo adorarle, puedo tener comunión con Él. Aleluya. Hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros, pero depende de nosotros. Depende de que nosotros realmente le demos respeto y reverencia. Depende de que nosotros valoremos lo que tenemos. Depende, hermanos, de qué importancia le estamos dando. ¿Acaso usted no recuerda que Saulo amenazaba con muerte a los discípulos? Hechos el capítulo 9, la Biblia dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. Pero ¿qué hacía Saulo? Saulo, con estas cartas, amenazaban, no solamente, los arrastraban, los apedreaban. Con la muerte de Esteban, ahí estaba Saulo. Pero cuando el Señor se le apareció a Saulo, la Biblia menciona que cuando el Señor se le aparece, hermanos, lo deja ciego. Lo primero es que él queda ciego. Y entonces ya no puede ver como él estaba viendo antes. Ahora no ve nada. ¿Sabe qué sucede? Que él necesitaba que el Señor le abriera los ojos del entendimiento para que viera quién era Jesús. Yo no sé si en el nombre de Jesús usted puede comprender este mensaje. Es necesario que el Señor nos abra los ojos, como se los abrió al siervo de Eliseo, para que viera que eran muchos los que estaban con ellos, como se los abrió a los discípulos que predicaban con toda certeza y con valor en medio de las amenazas. Pero también vemos a un Saulo que amenazaba. Hermanos, vale la pena orar, porque es que hay gente que nos pueden estar amenazando, pero a través de las oraciones ellos podrán ser de aquellos que estarán con nosotros en este precioso camino del Evangelio. Porque no son las personas, es Satanás y los demonios los que utilizan a las personas para hacer daño. Hermanos, cuando el Señor nos abre los ojos del entendimiento, empezamos a ver diferente. ¿A quién le estás echando la culpa? Y resulta que la culpa es que nosotros no oramos casi. ¿A quién le estás echando la culpa de los problemas que tienes, pero no haces ningún esfuerzo en levantarse y orar y clamar al Dios de los cielos? ¿A quién le está echando la culpa de tu enfermedad? ¿A quién está culpando
fondo del problema que tienes en tu hogar. Cuando las horas que se pasan frente a las pantallas de televisión son bastantes, pero cuando se trata de una hora de oración nos parece mucho, nos parece demasiado largo. Hermanos, a veces no nos agrada que nos hablen de la oración, no nos agrada de hecho algunos dirán, pero ¿por qué tanto de consagración? ¿Pero por qué no otras predicaciones? Hermanos, porque se hace necesario que no olvidemos que el Señor nos ha dejado herramientas para que podamos atacar aquello que nos está amenazando. Amén. Y aún aquellos que nos amenazaban, el Señor trató con ellos, les abrió también los ojos. Ya no es un Saulo, ahora es un Pablo. Ahora es un Pablo que el Señor hace nueva criatura y que el Señor hace maravillas a través de él, y que ahora también él es perseguido, ahora también él es maltratado, ahora también él está encerrado en una cárcel. Pero lo que Dios ha introducido en él no está encerrado. Hay un espíritu fervoroso que lo lleva a escribir cartas, lo lleva a escribir a las principales ciudades: Éfeso, Corinto, Tesalónica. Hermanos, como a Roma, como el Señor usa a Pablo con el poder del Espíritu Santo para escribir. Yo no sé ahora quién el Señor está usando para escribir. No sé a quién el Señor está usando para escribir letras de canciones, libros. ¿A quién está usando el Señor a través del Espíritu Santo? Que en esta cuarentena, en este tiempo, el Señor ha dado mensaje, palabra. Y usted está diciendo: el Señor me ha bendecido, pero se ha encerrado en el Señor. Yo quisiera invitar a otros que quizás no tienen que contar, a otros que quizás se sienten asustados, a otros que miran son las amenazas y solamente la angustia, y miran que su hijo cada día está peor, y miran que los muchachos no quieren nada de Dios. Déjeme decirle que el Señor está con usted. Levantémonos a creer. Hermanos, si vamos a orar, oremos creyendo. Hermanos, si vamos a orar y si vamos a leer, leámoslo convencidos. Salmos número 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si echamos manos de la palabra, hagámoslo bien. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Escúcheme esto: mientras la tierra está temblando y la gente asustada, hay otros que les está fluyendo algo especial, porque está fluyendo el río de agua viva, y en sus corazones hay alegría, hay confianza, hay paz, porque Dios está con ellos. ¿Por qué no le damos una alabanza a nuestro Dios? Aleluya. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Sabe qué dice la Biblia? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Yo no sé si usted puede creer que el Señor está haciendo maravillas en medio de
todas las amenazas. Yo no sé si usted puede creer que algo grande viene para la iglesia. Yo no sé si usted puede creer que el Señor está trabajando. Yo no sé si usted puede creer que el Señor está salvando, que su brazo no se ha cortado, que su misericordia no se ha terminado, que su gracia no ha desfallecido, que nuestro Dios está por nosotros. Yo quiero orar y vamos a ubicarnos en pie. Yo no sé si alguien quisiera ubicarse en pie o arrodillarse, pero yo le invito a que lo haga con reverencia. Hermanos, hagámoslo de la mejor manera. Brindámosle un culto a nuestro Dios. Que nuestros hijos sepan que este Dios es vivo. Hermanos, si usted no tiene hijos, dile a su alma: alma mía, alabe a Jehová. Alma mía, que no olvide yo ninguno de sus beneficios. Qué bueno es saber que vale la pena reverenciar al Dios que nos libra de las amenazas, que nos guarda de las amenazas y que tiene propósitos con nuestra vida. Yo estoy completamente segura que hay un propósito tan grande contigo y conmigo que nadie lo podrá estorbar. Oh, que algunos sientan celos, que algunos sientan ira, que algunos le teman el genio porque predicamos el nombre, que a algunos no le guste que usted cante, que algunos se levante porque usted está sirviendo a Dios. Hermanos, no importa. Hemos de adorar a nuestro Dios en todo tiempo. Hemos de alabar a nuestro Dios con el alma. Hemos de llenarnos de su poder porque hay abundancia de su espíritu.